que se posa ahí sobre una pared a fijarme si se queda todo el resumen. Está mirándome ni escuchándome, está en la suya, dando vuelta ahí por los techos. A ver, son en este momento las 7:17 de la mañana y presentamos el resumen del día martes 15 de septiembre. Por la cobertura de cada día de la pandemia del coronavirus, y arrancamos con idea de vaso medio lleno y vaso medio vacío. Vos vas a decir, ¿dónde está el vaso medio lleno? De esto porque no lo veo. A ver qué hay. En principio, uno cuando mira la evolución de los casos, lo que trata de ver si va superando la velocidad y si va superando las malas noticias, es decir, si los casos aumentan, si los fallecidos aumentan, a qué velocidad una semana a otra, a no sé, un 50% de casos, un 50% más de fallecidos, o que haya mucho menos, o un 20%, un 10%, etcétera, y así sucesivamente. ¿Se me escucha bien ahí en el estudio? Se va entrecortando por alguna ida y vuelta de la internet. Por ahora ahí la vas peleando, pero estás a punto ahí de... Me parece a ver si hay... No, pero me parece que no es del micrófono, es de la conexión, es de internet. Bueno, vamos... Yo te hago gesto, güey. Me llaman por teléfono y sigo por teléfono. Dale. Entonces lo que yo estaba diciendo era evolución, la velocidad de crecimiento, la velocidad de caída, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando les cuento las preguntas que se hacen los expertos en este momento. Ayer hubo 9.900 casos, que es una cifra alta de casos, pero fue lunes. Y de casos en la Argentina 12.700, o sea, un número bastante significativo. Sí, esperemos, hagamos reconexión por teléfono para que Jairo, y ya me meto por teléfono. Porque así se va ordenando la situación, si no se le va a ir haciendo muy difícil seguir el hilo entre los números, el análisis. Ahí está el arranque del resumen de Ernesto Yami. Entonces, ¿hoy cómo viene el día? Ahí está, entonces, ahí está. Tenemos hoy un día de 18 grados de máxima con el cielo algo nublado. Dale, Ernest. Bueno, entonces vamos contando un poquito. El pico de casos de la Argentina en un solo día fue de 12.700. De ayer, que fue lunes, o sea, el lunes se supone que es un día de muchísimos casos, hubo 9.900 casos, es decir, bastante menos. Y también el fin de semana hubo cantidad de casos bastante controlado, con lo cual la pregunta obvia que uno se hace respecto de esto es, bueno, ¿qué va a pasar martes o miércoles? Porque de repente estamos en un momento como no solamente de meseta, sino de pequeña caída de casos a nivel nacional. Yo no soy muy optimista respecto de esto porque veo creciendo mucho el interior, pero de repente en algunos lugares del interior los casos no van a ser mucho, porque las provincias son chiquitas, de repente en otros se está llegando a un techo. Hay que ver qué es lo que pasa. Lo que digo, si uno mira la foto del día de ayer, uno se hace esa pregunta, ¿qué es lo que está pasando con eso? Esa pregunta, eso es una pregunta un poco más difícil respecto a la cantidad de fallecidos, porque hubo 325. Si vos querés, siendo cauteloso, tenés que ver esa cantidad comparando con el fin de semana y entonces, se vuelve a aparecer el promedio de 250 fallecidos por día hábil y 250 sumados el fin de semana, con lo cual si volviera hoy a ser 250, uno diría no está creciendo, pero ahí hay una pregunta en sentido contrario a la cantidad de casos. Y después uno ve un desarrollo que ya es bastante convincente en tanto la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, y dentro de la provincia muy fuertemente el conurbano, donde los casos no están creciendo ni los casos ni los fallecidos, y eso ya pasa en muchas semanas. Inclusive ayer, tanto la provincia de Buenos Aires y la ciudad dieron una buena noticia respecto a la cantidad de casos. ¿Por qué? Porque la ciudad, por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, en un día hábil, tuvo menos de 1.000 casos. Mucho tiempo, te puedo decir 2 meses. Tuvo 900 y pico de casos cuando hubo hace 3-4 semanas un día de 700, pero fue el lunes de un fin de semana largo. Día hábil con menos de 1.000 casos es la primera vez que se ve en muchísimo tiempo, y la provincia, que se va a tener 7.500 casos un día, ayer día hábil tuvo menos de 5.000. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, a ver, ¿qué está diciendo? Porque muchas veces esto fue tomar envión para pegar otro salto. Ahora, no sé si tanto, y no sé si tan sostenido en el tiempo. Da la impresión de que Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires
cada día que pasa acentúa la visión de, bueno, esto está estabilizado o bajando levemente, un poco lo que decía Quiroz ayer, y tal vez eso, y uno lo dice con un miedo bárbaro de equivocarse, sea una muy buena noticia, porque como venía diciendo en los últimos días, eso va a haber querido decir que el sistema sanitario aguantó. Y eso realmente es un gran logro. Esto no es una pavada. En muchos países fue desbordado y esto generó mucha muerte, mucho dolor. Y a mí, yo siempre me acuerdo de un epidemiólogo que me dice, mira, si vos en marzo me decías que iba a pasar, y lo de Italia era lo mínimo que te imaginabas, porque acá no había nada preparado. Y la cuarentena permitió preparar para poder absorber esto por ahora. Siempre es por ahora porque esto es más tramposo y más inasible que no sé qué. En el interior del país es donde está el gran problema, y vos ayer tuviste cerca de 10.000 casos, de los cuales 4.000 y pico en la provincia, un poquito menos de 1.000 en la capital y casi 5.000 en el interior, cuando hace un mes no había prácticamente casos en el interior. Vos cuando ves las tres curvas superpuestas te impresiona, porque vos ves la curva de capital ondulando como alto y bajando ahora, la curva de conurbano igual que la capital, la curva del interior de la provincia subiendo levemente, pero con pocos casos que no compensa el otro, y la curva del interior ¡fum!, disparada como un cohete hacia arriba. Y en ese cohete que se dispara hacia arriba, Santa Fe y Mendoza aparecen con las provincias más complicadas, no solamente porque terapia intensiva empieza a haber complicaciones, sino porque tiene mucho número. Entonces un golpe del coronavirus en esas provincias es mucho más fuerte que lo que puede dar incluso en Jujuy en su peor momento. Entonces vos hoy mirás Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, Río Negro, y son provincias muy afectadas y algunas con un número de casos muy importantes. Allá de todas maneras la segunda ciudad fue Buenos Aires, el segundo distrito fue la ciudad de Buenos Aires, tercero Santa Fe, cuarto Mendoza, muy cerquita. Iremos viendo, pero da la impresión de que el foco del lío está en algunas provincias del interior. Ahora vos decís, ¿y a mí qué esto? Y a vos poco. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires podés responder, ¿y a mí qué? Porque la ciudad de Buenos Aires, si efectivamente sigue bajando así, vos decís, bueno, están los bares abiertos, nos estamos moviendo mucho, nos estamos mezclando los fines de semana, y evidentemente esto está bajando, con lo cual lo que podría ser un desastre sanitario en términos de desborde, eso se aleja conviviendo con una vida nuestra cada vez un poquito más normal. Ahora, en esa vida vos te podés contagiar, porque eso, una cosa es que los números vayan bajando, entonces se aleja la idea de catástrofe, pero los números, el virus está, o sea que vos te tenés que cuidar. Para cuidarte, yo creo que ayer se descubrió algo. Yo creo que tiene que hacer casting el gobierno, y lo digo en serio, no estoy jodiendo, con gente común que de voluntarios ande por las plazas con un parlante. Pero tiene que hacer casting antes, porque el tipo tiene que ser gracioso. Porque si es imperativo y si da órdenes de manera te van a hacer esto y sin una multa, te cagan a tortazos. En cambio, si el tipo cobra unos mangos, por ejemplo, Yami, para ir con un parlante los fines de semana, ordenando la cosa con buena onda, como fue el policía ese de Santa Fe, creo que de Rosario, del día de ayer, creo que ahí ganas puntos. No sé si tenés, Balma, el audio del policía de Rosario en el día de ayer. Balma, date vuelta, mirá para acá, no fue Balma. No, está ahí está. ¿Lo tenés? Dale, yo lo veo por suma, Balma. Dale, poné el audio del policía de Rosario, que me pareció fantástico. Atención a todos los ciudadanos, recuerden que el barbijo cubre nariz, boca y mentón. Por suerte está todo dentro de la misma cara. Y utilizar un barbijo caído es como llevar el casco en el codo, no sirve para nada. Caballero, ¿se le cayó el barbijo o la nariz se le subió? Se cayó el barbijo. Ahí está, listo. Condena social. Gracias. Condena social, señor. Se agrandó la nariz y se le cayó el barbijo. Es fenomenal. Perdóname, escúchame, ¿no tenías un mate para llevarte adentro vos solo en lugar de compartir con el otro? Y ahí vas caminando y vas medio buchoneando, medio... ¿Viste? Es stand-up que gastan los tipos que están sentados. Bueno, ¿cómo te ves, Yami? Muy bien, me veo perfecta. Sabés que ayer lo hubiese hecho, ayer estuve viajando en colectivo, estuve yendo acá para allá que tenía que hacer unos trámites, y la verdad te digo que la cantidad de gente que vi, o sin barbijo, o con la nariz afuera, impresionante. No sé, te digo... Yo no sé qué prefiero, No, tiene que haber algún tipo de alguien que señale tarjeta amarilla, señor, por favor, y que todos escuchen, con lo cual vos le presionás a uno y ya están todos cubriéndose por vergüenza, ¿entendés? Hay
que hablar con Quirós para que ponga, no sé, el payaso Plin Plin, no sé qué gente dando vueltas por ahí, verdugueando o jodiendo o tomando joda. Te va a decir, es riesgoso, mirá que la gente está violenta con el tema. Un poco cansada la gente, algunos te va. Sí, sí. Claro, pero bueno, no sé, ponerlo con un altoparlante, con un auto que pase, diga algo y salga rajando, pero tiene que haber algún tipo de señal de que eso tiene que pasar. A ver, por fuera de todo esto, hay una preocupación en Europa por el número de casos. Yo sé que esto es un lugar común, pero yo estuve viendo, y por ejemplo España, que en el peor momento, el momento de la catástrofe, tuvo 8 o 9 mil casos, bajó casi a cero durante varios meses y hoy tiene 6, 7 mil cada día. Y Francia, que tuvo 5.000 en el peor de los casos, bajó casi a cero y hoy tiene 10.000, o sea, más que entonces. Y vos ves que en Alemania ya se junta un montoncito, que había bajado casi a cero y ya ves unas columnitas ya levantando, lo mismo Portugal. Holanda duplica la cantidad de casos que tuvo en el peor momento, con lo cual... Vieron como algunos epidemiólogos dicen, miren que el otoño europeo viene mal, o sea, nuestra primavera, y uno ve la cantidad de casos que suben, que es lo mismo que pasó en Israel. Es como una montaña de casos que hubo al principio. Vos ves la curva igual, de repente cae a un valle muy profundo donde prácticamente es una llanura, no hay nada, y de repente flum, empieza a subir de nuevo, con lo cual uno ve, no sé si es una segunda ola. Algunos dicen no hay que tener el problema porque la población más afectada en el comienzo, que es la población de mayor edad, ya falleció mayoritariamente, entonces vas a tener una población juvenil que va a tener algún tipo de costo, pero no de costo en vidas. Bueno, se verá. Lo que estoy marcando es un fenómeno que en el mundo se está mirando con mucho detenimiento. A ver, arranquemos el segundo tema, terminemos acá coronavirus y metamos un cachito con Bernie. Ayer Bernie fue noticia por una declaración que viniendo de cualquiera es ofensiva, pero viniendo de un funcionario kirchnerista, a mí me resulta inverosímil que todavía esté en el cargo. Hace rato me resulta inverosímil, ustedes me escuchan, pero escuchá lo que dijo de los organismos de derechos humanos Bernie ayer. El Asuntos Internos es un lugar muy complicado, un lugar que yo siempre se lo he ofrecido al sector de los derechos humanos. Asuntos Internos de la Bonaerense. Asuntos Internos, cuando yo asumí, Asuntos Internos de la policía se lo ofrecí al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque hay que trabajar. Todos los de aquellos que hablé para que vengan a trabajar, y hablé personalmente y con nombre y apellido. Pero no puede ser por la historia que tiene la... tampoco bueno, quiero ponerme a defender. Si usted tiene, bueno, con más razón, si usted que habla como el sector de Berbisky, que hace un reproche a la conducta de la policía bonaerense, le dice, ustedes están convencidos que tienen un reproche contra... Bueno, vengan y corríjanlo. No se compromete, porque ese sector es puro bla bla. Cuando uno le dice, vengan, les doy Asuntos Internos para que desarrollen toda su teoría que escriben sobre la bonaerense, lo puedan poner en práctica, ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptó? Porque cualquier persona que trabaja en el organismo de derechos humanos cobra 5, 6, 7 veces más, viaja por todos lados. Bueno, está ahí, no les gusta trabajar, cobran, el texto, el audio es más extenso. El audio dice en un momento, se la mandan a las 11 de la mañana, se van a su casa de vuelta a las 3 de la tarde. Es una cosa de una cosa tan hiriente y tan despectiva. Después salió un comunicado de Abuela de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, líder fundadora, el CEL, ciertos organismos, repudiando lo que dijo y diciéndole que se ocupe de la gestión en lugar de andar por los canales de televisión. Y Bernie pidió disculpas, no a Berbisky, porque la cosa era con Berbisky, porque Berbisky había publicado algo en el cohete a la luna que le molestó, sino a la memoria histórica, bla, 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 bla. Yo quiero decir una cosa que para mí es, esto ya es opinión mía, pero creo que es análisis también. A mí no me gustó nada de lo que dijo los organismos de derechos humanos, pero el comunicado de los organismos de derechos humanos tampoco me satisface, porque es algo que reacciona frente a algo que él dice de ellos. Y ni siquiera le pide la renuncia, pero que él dice de ellos. Y lo que viene diciendo Bernie antes de esto es muy grave. Bernie abandonó a una mamá que está pidiendo que le esclarezcan la desaparición de su hijo, que fue detenido por la policía bonaerense. La última vez que se lo vio fue con la policía bonaerense. Bernie dijo que estaba bien con jubilado matar a un delincuente que estaba herido y desarmado en el piso y lo remató. Bernie dijo que está harto de los planes sociales. Es decir, Bernie se mostró en operativos
operativos con armas largas cuando no tiene ningún rango, es un ministro, no tiene por qué, es ilegal eso que hizo, además de machote, mano dura, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vos ves todo esto junto, desde una perspectiva de derechos humanos, tenés que advertir que se está por producir una tragedia. Esto es una mirada que avala cosas que son terribles. Entonces, frente a eso, que vos reacciones solamente cuando habla de vos, y que tu reacción sea por lo que dice de vos y no por lo que está haciendo en otras áreas, a mí me parece que no está viendo el problema real, porque está muy bien que reaccionen, está muy mal lo que dijo el organismo de derechos humanos, pero no es el problema central. El problema central es lo que significa él para la policía bonaerense, el mensaje que da, lo que significa él como tipo de gestión. A ver, policía que gana poco hay en todo el país. ¿Por qué se reveló solo en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hizo mal él que no vio que venía? Porque la verdad que hay un problema de gestión muy evidente ahí, o por lo menos para preguntárselo. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que, más allá de que los organismos humanos pueden decir lo que quieran, en términos de evaluación de gestión y qué puede producir un personaje así con los valores que transmite, eso me parece a mí lo preocupante, más que lo otro, que es horrible, pero no me parece que sea el eje del debate. Otro nombre propio que aparece en la agenda informativa es Falabella. Falabella es una cadena de tiendas básicamente de ropa, creo que es de origen italiana, y ayer anunció que se raja del país, que se va. Está viendo a quién venderle, que se cierran 4 locales, hay creo que 4.000 trabajadores, y se junta una serie de cosas que uno mira con preocupación, que Marcos Galperín, el dueño del Mercado Libre, se va del país y se radica en otro país. Que otro día LATAM dice, yo, muchachos, yo también me voy. Que otro día, bueno, quiebra Vicentín, o Vicentín entra en un proceso de quiebra. Que otro día, y otro día, y entonces uno se preocupa mucho sobre la generación de riqueza en la Argentina, que también tiene que ver con la generación de empleo. No sé qué ves vos del tema. Te hago un anticipo y después una columna más grande, Jairo. Sí, no, el grupo es un grupo chileno que incluye Falabella y Sodimac, que también es el competidor de Easy acá en venta de artículos para jardín y herramientas, etcétera. También incluye una tarjeta financiera de 300.000 clientes. Como título, la pandemia expone a todas las multinacionales a revisar sus negocios en todo el mundo. Y ahí donde más aprieta el zapato, porque algunas de las cosas que necesitan para funcionar van a escasear ahora y en el futuro, se pone en revisión y se vende, se cierra o se achica. Argentina tiene en el contexto de pandemia certezas hacia adelante que son que te van a faltar dólares, que vas a tener dificultades para importar, y son 2 cuestiones claves, por ejemplo, para el negocio de Falabella, que se llama tienda departamental. Vende un montón de cosas adentro de Falabella, que la mayoría son importadas, que por eso funcionan en Chile, que tiene tanto flujo de comercio internacional. Bueno, eso te lo hago así como resumen. La pandemia expone situaciones a achicarse o rever muy cuidadosamente el negocio en un contexto donde el grupo Falabella viene perdiendo plata en el continente, pero bueno, cuando vos mirás, voy a tener dólares para importar lo que vendo acá, ¿y a qué costo? ¿Y cómo me renuevan los alquileres de los locales? Bueno, como mínimo me achico y pongo en venta a ver cómo me va. Walmart está en venta desde hace tiempo y el 1 de mayo puso en pausa su venta porque no encuentra comprador. Pero esa sería la idea general. Después te puedo dar algunos datos más puntuales del caso Falabella, que como concreto tiene 4 tiendas que se van a cerrar, 2 de Sodimac y 2 de Falabella ya en las próximas semanas. Déjame decirte algo que te diría alguien de centro derecha o con una mirada más liberal, que es algo que a mí no me parece una boludez, pero quiero ver cómo lo ves vos. Muchas veces se habla del clima de negocios. Es obvio que la Argentina tiene un problema que viene del macrismo, que viene antes de Cristina también, que viene de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucha gente dice, pero el gobierno respecto a los empresarios no es claro, y cuando es claro se muestra en contra de los empresarios, con lo cual le agrega eso un plus. Y yo en este contexto me gustaría ver un gobierno que tuviera una actitud muy a la ofensiva de tratar de resolverle problemas a las empresas para que se queden, de ver dónde está el problema y ver cómo hacer. El gobierno está haciendo eso, es contradictorio, no le importa nada, prefiere que se vayan. ¿Qué evaluación haces vos de eso? No, yo creo que el clima de negocios como idea para mí muy abstracta y a la que le desconfío mucho, juega, si vos ves como señales al empresariado, señales de seguridad jurídica, qué dice el gobierno de las multinacionales, forma parte del paquete, pero para mí nunca define la situación. O sea, si vos me decís, justo estamos discutiendo que se va Falabella y hoy en el Congreso se va a tratar la prohibición de ayuda económica a las multinacionales que tienen sede en paraísos fiscales y el impuesto a las grandes fortunas,
¿Eso forma parte de que una multinacional se vaya? ¿Forma parte del clima de negocios negativo para una multinacional? Sí, pero no define el partido para mí. O sea, para mí el partido lo definen los números. Pero es cierto que te completa para la vista de un gringo que maneja una multinacional desde una casa matriz, un panorama de decir, che, cuando yo miro para adelante en ese país, si tengo este problema de costo, de divisa, y tengo que poner plata todos los años porque no me genera rentabilidad, y encima me dicen todo en esto, ahí es donde juega. No es que, como Alberto Fernández dijo, los que generan riqueza en paraísos fiscales se la quieren llevar toda, entonces me voy. Para mí es que eso completa el cuadro, mandan los números. Simplemente para recorrer cosas que vamos a desarrollar en el resto de la mañana. Está en la agenda la tragedia de Once. ¿Por qué? Porque así se publicaron en varios lugares, muy estimulado por los abogados defensores de algunas personas que se están procesados por esa terrible tragedia y presos y condenados en varias instancias, diciendo que en una pericia psicológica el chofer del Motorman, Marcos Córdoba, habría confesado que no aplicó el freno. Bueno, eso es falso, es mentira, ¿no? Es una cosa, lo que dijo, después lo vamos a hacer un poquito más extenso. Lo que dijo es que no aplicó el freno de hombre muerto, que eso no es una novedad, lo dijo siempre. Y el freno de hombre muerto es como una perillita, por ahí no lo estoy explicando bien técnicamente, una perilla que los motorman tienen que tener siempre en una posición determinada, sosteniéndola a ellos, porque como una forma de que la máquina registre que estén despiertos, que no se duerman, que no se desmayen, que no se vayan. Entonces, cuando esa perilla no está sostenida, la locomotora, el tren, frena inmediatamente por precaución. Bueno, lo que no activó, lo que desactivó, y que lo dijo siempre, no es que lo dijo ahora la pericia, en todo el juicio, fue el freno del hombre muerto. ¿Por qué? Porque las máquinas andaban tan mal y era tan duro que él no lo pone, que nadie lo usaba, casi nadie lo usaba. Ahora, después cuando le preguntan si el freno de verdad lo activó, él dice que sí que lo activó, y lo dice de nuevo en la pericia. Entonces toman un extracto, lo mandan a la prensa, mucha gente no tiene por qué saber de esto, no consultan, y se reproduce, y ni que hablar el ruido que había ayer en las redes de mucha gente militante kirchnerista que quiere que estén sueltos los tipos que causaron la tragedia, quiere que esté suelto debido, que quiere que esté suelto los mega empresarios, esos sí son empresarios de capital concentrado en el área de transporte que están condenados por esto. A mí me conmueve siempre ver cómo militan la impunidad de la tragedia de Once. En cualquier caso, no le den bolilla al tema de eso, en lo que a mí respecta, porque es mentira. Vamos a hablar de Pablo Moyano, que tiene una nueva citación indagatoria, y veremos que si va, él está diciendo que no va a ir nunca, que se olvide, que él está excepto, tiene fueros, no es diputado, no es senador, pero él cree que tiene fueros, entonces no va a la citación indagatoria, está todo su entorno detenido o procesado por vínculos con la barra brava independiente, pero a él lo llaman a indagatoria, y como no quiere que lo procesen, y para procesarlo primero hay que tomar indagatoria, el tipo no va. A ver, y por supuesto que nadie se atreve a mandarle la fuerza pública para que vaya a declarar, que es la medida que correspondería si él no va. Entonces veremos qué es lo que pasa, en una indefinición, después hablaremos con Gustavo. Y finalmente, antes de darle pie a Jairo, le voy a contar a Yami qué pasa en Arizona. Porque Yami hace rato me dice, che, Ernesto, ¿qué pasa en Arizona? Sí. ¿Qué pasa con las encuestas en Arizona? Bueno, Arizona es uno de esos estados que a veces es demócrata y a veces es republicano. Y como la elección norteamericana se define no por la cantidad de votos que sacás, sino por la cantidad de estados que ganás, porque cada estado tiene una cantidad de electores, y vos ganás, si llegás a 270 electores, ahí creo que hay 10 o 15 electores que en una elección peleada, y si vos ganás el estado, te llevas los 15 electores, así ganes por medio punto, te los llevas todos. Entonces se cuenta la cantidad de estados, es como un juego, vos tenés que ganar estados, no votos. Por ejemplo, Trump perdió en votos, pero ganó en estados, y por eso ganó la presidencia. Entonces uno estaba mirando no la encuesta general, sino estado por estado. En Arizona, Trump ganó por 4 puntos a Hillary. O sea, esos electores fueron de él. ¿Qué dijo? O sea, sale una encuesta de Arizona y todos los que están viendo Estados Unidos dicen, como Yami, dicen, che, ¿qué dio la última encuesta de la CNN en Arizona? Te lo digo ahora porque es clave, porque imagínate, si dice que Trump gana por 8 puntos, ya está, ganó Arizona y con eso es un indicador. Si ha empatado, bueno, qué sé yo, hasta ahí la estamos peleando. No, da que Biden gana por 10 en Arizona. Así que vamos Arizona, carajo, de repente nos da una alegría Arizona. No está también Florida, que está parejo como tuvo la elección anterior.
Pero bueno, está bien, si lo que está parejo sigue parejo y otra, estamos ganando, le ganamos. Nosotros los bidenistas de la primera hora, ¿no, Yami? Sí, claro. Arizona de definición, digamos. Sí. No, y aparte, como decía Ernesto recién, es un lugar donde ganó Trump, entonces también tiene otro significado. Claro, entonces nos ponemos una remera que dice bidenistas de la primera, la vida por Biden, por Joe Biden. No, la vida no. Digamos, no sé si hace falta la vida, pero todo lo demás sí. Pero todo lo demás. No, yo diría la vida por JB y que cada cual entienda lo que quiera. Dale. La temperatura, Yami, dale. La temperatura actual 10 grados 3 décimas se mantiene a esta hora y también el pronóstico para este día martes, que va a tener el cielo parcialmente nublado y una máxima de 18 grados. La semana se va a completar con un buen pronóstico, temperaturas en ascenso que van a llegar a los 24 grados, por lo menos el día jueves, y con días soleados de acá hasta el lunes próximo. Muy bien, yo ahora es el momento que nuestros amigos de Garantizar auspician los datos duros de Jairo. Yo me voy a desconectar un minuto a ver si puedo volver a conectarme por vía normal. Vamos. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Y a las 7:43, al margen de lo que planteamos como uno de los ejes respecto de el plan de salida y cierre de sucursales del grupo de Falabella, mientras Ernesto Tenenbaum va probando el nuevo... ¿Me estaban escuchando? Hola. Sí, claro. Sí. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Mientras dejamos de lado el tema del día vinculado con el futuro de Falabella en Argentina, hay que decir que hoy el foco va a estar puesto en el Congreso, porque hoy es 15 de septiembre y, como dice la ley, hoy entra el proyecto de presupuesto que, si vos sos grandilocuente, querés decir, son todas las variables que miran la economía del 2021 según el Ministerio de Economía, a lo que apunta, el rumbo, hacia dónde quiere llevar el dólar, la inflación, el crecimiento, el déficit fiscal, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Bueno, después te doy ese detalle. Si vos sos un poco más realista en Argentina, son proyecciones que tal vez dentro de una semana, un mes, no sirven, pero es cierto que hoy es el día donde todos vamos a mirar el presupuesto para ver qué economía ve Guzmán para el 2021. Hay que decir que también en el Congreso hoy se empieza a mover posta el impuesto a las grandes fortunas, el aporte solidario extraordinario para los 12.000 contribuyentes que cumplen con este requisito de tener más de 200 millones de pesos de fortuna personal, con una alícuota que va creciendo. También hoy, yo te decía, se cuela en la discusión parlamentaria un proyecto del diputado Yasky sobre prohibición de ayuda económica a empresas con sede en paraísos fiscales, por ejemplo, Techin, que tiene sede en Luxemburgo. Hay que ver de dónde toman la lista de paraísos fiscales, eso ayer no me lo respondían todavía en el bloque oficialista. Por otro lado, también fuera del Congreso hay que meterse con lo que está anunciando el gobierno respecto del sector de la construcción. Ahí hay un dato, que es que lanzaron el informe de precios cuidados de la construcción, buscando contener los aumentos de precios en un sector motorizado por la obra privada chica y todavía lejos de arrancar con las obras más grandes que están ahí sujetas a los movimientos de la pandemia. Y después te puedo contar detalles de cómo viene la negociación con el Fondo Monetario. Y viste, Ernesto, que nosotros estamos avanzando con la cobertura semana a semana, día a día, de la evolución del precio de los medicamentos. Ayer estuve hablando con una fuente importante del Ministerio de Salud, rompiéndole directamente para que me explique por qué están dejando que se deslicen como se están deslizando fuerte los precios de los medicamentos más populares, sobre todo en julio y en agosto. Y sí, me reconoce que hay una estrategia consensuada con el gobierno de recuperación de margen de los laboratorios, aunque hay ciertas comunicaciones del ministro de Salud, Ginés González García, con alguna de las firmas líderes para que no se les termine de ir la mano. Pero acordate que ya aumentaron entre julio y agosto cerca del 15%. Lo que te dicen es que desde enero estaban congelados o habían tenido algún gesto de retracción de precios, pero en el medio de este momento de la pandemia el ajuste está dándose fuerte en el sector de los medicamentos. Ernesto. Muy bien, son las 7:46 de la mañana y es el momento